Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Lima, Perú. La noche ha caído con su mezcla de humedad, ruido lejano y luces cansadas. Dos coches avanzan despacio, sin prisas, sin llamar la atención. Dentro, equipo de detectives. Y ese silencio que solo entiende quien trabaja en esto. Concentración, atención y un punto de adrenalina. El trabajo es delicado, un seguimiento, un caso de esos que empiezan con una sospecha y terminan en un expediente. El objetivo, un posible estafador. Denuncias, historias, dinero moviéndose en la sombra. Y ya se sabe, cuando corre dinero, a veces no pasa nada, hasta que alguien decide que pase. Esa noche el equipo suma una pieza más, una joven colaboradora, una aprendiz. La dejan cerca del punto de salida para vigilar una puerta. La lógica es simple. Una chica pasa desapercibida. Nadie la mira dos veces. Y aquí aparece el primer aprendizaje de la profesión. El enemigo no siempre es el objetivo. A veces el enemigo es el despiste. De pronto, la voz del compañero por radio se escucha. «¿Está saliendo?» Arrancan. El objetivo había salido. Los dos coches entran en movimiento. La tensión se aprieta y ocurre lo que nadie dice en voz alta. Se olvidan del aprendiz. Minutos después, suena el teléfono. Al otro lado, una mujer enfadada, con esa voz de quien cree que le están robando. Dice que ha encontrado a alguien dentro de su coche, que esa persona le ha dado el teléfono de Humberto, el detective. ¿Que quién es? ¿Que qué está haciendo? La aprendiz se ha subido al coche equivocado, uno igualito al del equipo, pero de otra persona. Y entonces sucede algo que define a un profesional. El responsable podría gritar, podría perder los nervios, podría abortar el operativo, pero no. Respira, contiene la rabia y responde con control. «Téngala ahí, llévela a la comisaría, haga lo que usted disponga, yo me pondré en contacto». Y cuelga. Y el operativo sigue, porque el caso no se suelta, porque el objetivo no se pierde. 4 horas después, cuando el seguimiento por fin se estabiliza, alguien suelta como recordando una verdad obvia. «Oye, ¿y la chica?» Se miran, llaman y sí, la aprendiz está en comisaría. La tensión acumulada se rompe en carcajadas, risas tardías cuando ya no hay peligro, risas de oficio, y esa anécdota queda para siempre como una historia que cuenta en voz baja entre colegas. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al gran Humberto Hernán Díaz Tejada, aquel que no dejaba un caso a medias, aquel que convirtió la investigación en vocación y la vocación en escuela, aquel que se dio el todo por su colectivo para que el oficio no se quedara en tierra de nadie, aquel que llegó a ser presidente de CENDEPRIP, la Central Nacional de Detectives Privados del Perú. Y sin embargo, para entender de verdad el alcance de esta historia, tenemos que retroceder mucho más atrás, a un mundo sin Internet, sin móviles, sin base de datos. Un tiempo en el que el detective no tenía Google ni búsquedas rápidas. Tenía papel, tenía tinta, tenía reputación. Y algo todavía más difícil de conseguir, la confianza. En 1922 se publica un anuario singular, un directorio internacional de policías y detectives, un listado pensado para la cooperación en un planeta analógico. Si un investigador necesitaba ayuda fuera de su ciudad o de su país, no hacía una búsqueda, pedía una recomendación. Y en Perú, en ese directorio de 1922, aparece un nombre que hoy casi nadie recuerda: Zenobio Hinojosa Astete.
Figura con dirección concreta, Avenida Santa Teresa número 1358, en La Victoria, Lima. El anuario lo identifica como representante especial de la General Efficiency Company, una compañía internacional que avalaba y conectaba investigadores fiables. Y añade un dato revelador. La correspondencia podía mantenerse en inglés, porque Hinojosa había pasado un año en Estados Unidos, formándose bajo instrucción directa de la propia compañía. No era un aficionado, era, en términos de su tiempo, un profesional validado internacionalmente. Por su presencia en ese listado mundial, Zenobio Hinojosa Astete puede considerarse con toda prudencia uno de los primeros detectives documentados del Perú. Y hay un detalle casi simbólico. Ese mismo año de publicación, 1922, es el año en que fallece. Así que sí, el oficio en Perú no nació ayer, viene de lejos, de nombres casi borrados, de caminos abiertos cuando todo era más lento y más incierto, y 100 años después, aunque hayan cambiado las herramientas, la esencia sigue siendo la misma: observación, método, perseverancia y una red humana. Y esa continuidad nos lleva a una fecha: 15 de septiembre de 1956. Maternidad de Lima, Perú. Ese día nace nuestro protagonista. Es el mayor de 6 hermanos, y ser el mayor en aquellos años implicaba una cuota invisible de responsabilidad. Su madre, María Reinalda Tejada Alba; su padre, Amaro Díaz Soto, trabajador del campo, en la chacra. Y conviene aclararlo para quien nos escuche desde fuera. En Perú, una chacra, del quechua, es una pequeña parcela familiar de cultivo, ligada a la tierra, al alimento, a la tradición. A los 10 años de nacido, la familia se va al norte, se instala en Tembladera, distrito de la provincia de Cajamarca, en el norte montañoso del Perú. Y allí crece, allí estudia en el Colegio San Isidro, trabaja y estudia, ayuda a sus padres. Y ya desde entonces, quienes lo recuerdan hablan de un chico al que le gustaba el fútbol, el juego, destacar, pero también responsable y muy ordenado. Y un detalle humano: de adolescente se enamoró, de adulto lo contaba, le gustaba mucho una chica. Y un detective también tiene adolescencia, también tiene un nombre guardado. Termina el colegio y da el salto, regresa a Lima, postula a la escuela de oficiales, y como no tiene dónde vivir, se queda en casa de su tía paterna, en Comas. Entre semana está en la escuela y los fines de semana vuelve a esa casa. Y allí aparece un rasgo que lo acompañaría siempre: la gratitud. Se levantaba a las 5 de la mañana para ayudar. Ventanas, azoteas, jardín, nadie se lo imponía. Era su forma de decir: estoy agradecido. En esos años conoce a la que sería la madre de sus primeros hijos. Ella vivía en la avenida Guzmán Blanco. Venía de Iquitos, esa población puerta de entrada a la selva amazónica, y se conocen y se enamoran. Y en 1978 nace su primera hija, María Rosa. Después llegan Judy y Edson, 3 niños y una economía humilde. Humberto no tiene empleo estable, trabaja en seguridad privada y hace lo que haga falta, incluso vende ropa interior en buses, como se hacía entonces, para comprar leche y pañales. De noche trabajaba, de día vende. La vida aprieta, vivían en un cuarto y llegan a otra decisión. Consigue un terreno en las faldas de un cerro y levanta una casa de esteras, sin agua, sin luz, con velas, con cisternas, sin baño, humildad real. Y su hija recuerda algo por encima de todo: Humberto estaba allí, vigilante. Sí, era vigilante de seguridad privada, ayudando, acompañando, cerca. No hace falta dramatismo. Vivieron humildes y siguieron. Luego trabajan en Paít, obra rústica, escaleras de piedra en cerros, trabajo físico, trabajo de barrio. Y llega un capítulo difícil. El matrimonio se separa. Su hija lo dice con una sinceridad que desarma. Deseaba esa separación porque no soportaba el clima de conflicto. Con su madre respiró. Su hija vivió mejor, pero que nadie se equivoque.
Humberto nunca desapareció, no vivía con ellos, pero estaba. Alquiló una habitación, vivió casi solo y siguió presente, siempre, constante, sin ruido. Mientras todo eso ocurre, Humberto estudia para ser detective privado. Lo hace en Buenos Aires. No presencial, por correspondencia, en la Escuela Argentina de Detectives, creada y dirigida por Máximo Dabá. Cartas, manuales, exámenes por correo. Nada de pantallas, todo voluntad. Humberto finaliza sus estudios en 1980. Poco después inicia la actividad profesional, funda una pequeña agencia con un colega y empieza el camino. En 1987 llega un giro hacia la estabilidad. Por su implicación en un partido histórico del país, el APRA, tanto él como la madre de sus hijos consiguen trabajos en colegios públicos. A Humberto le asignan un puesto concreto, auxiliar de laboratorio. Entraba a las 7, salía entre las 3 y las 5, 8 horas. Enseñaba ciencias naturales en la práctica, microscopios, células, microorganismos, reacciones simples, experimentos. Apoyaba a alumnos de primaria y de secundaria. Y para ascender, hace lo de siempre, estudiar más. Se gradúa como profesor de primaria, no por vocación infantil, sino por responsabilidad. Su hija se lo decía, riéndose. «Papá, con ese tono de voz tan fuerte que tienes, los niños te van a tener miedo». Y él respondía con lógica imbatible, «Si no estudio, no me pagarán más». Y a comienzos de los 90 se enferma de tuberculosis. Se interna 6 meses en Chaclayo. Y aquí hay una imagen preciosa. Sale justo a tiempo para bailar con su hija en su promoción de primaria. Hay padres que no dan discursos, pero aparecen, y con eso lo dicen todo. Con los años, su hija vuelve a vivir con él en secundaria junto con sus hermanos, y en esa casa Humberto era método. Se levantaba temprano, limpiaba, arreglaba, ordenaba. Si había un hueco, lo tapaba. Si algo estaba sucio, lo lavaba. Vivía como trabajaba, con disciplina. Tenía ese tono de voz fuerte y energético, y era poco amigo de la tecnología. Amaba lo analógico. Su hija lo provocaba con cariño. ¿Cómo vas a ser detective sin tecnología? Pero la calle la entendía como pocos. Una curiosidad. Una noche, en una zona peligrosa, mientras vigilaban, su hijo le advierte que guarde el móvil. El celular. Humberto sigue hablando con el cliente. Pasa una moto y le arranca el teléfono. Se queda con la mano en la oreja, el gesto congelado, y su hijo desesperado. «¡Papá, te lo dije!». Y Humberto era así. No medía el peligro, porque vivía libre. Y ahora viene una parte que vale oro. Su hija se lo decía medio en broma, medio en serio. «Papá, ¿por qué no eres corrupto? Tendríamos más dinero, más plata». Y él respondía siempre igual. «Yo quiero hacer las cosas bien. No quiero agarrar un céntimo que no sea mío». Humberto era recto. Nunca lo vieron fuera de control. Podía tomar, beber algo de alcohol alguna vez, pero nada más. Solo se le recuerda una excepción, que quedó como recuerdo familiar, en la fiesta en la que cumplió los 50 años, con una copa de más. Y es que hablaba como un adolescente, torpe, gracioso y muy entrañable. Con los años, conoce a quien sería su esposa en el ámbito de educación. Él quería casarse y se casan, y nace Paul. La familia queda con nombres: María Rosa, Judy, Edson y Paul. Ese segundo matrimonio también se rompe cuando Paul es pequeño. No llegan a divorciarse. La cantidad económica exigida era imposible. Y legalmente seguía casado, aunque la vida ya caminaba por otro lado. Humberto vive muchos años en la casa de los abuelos, en el primer piso, con su padre y un hermano. 3 hombres adultos, solteros o separados, vida sencilla. Luego viviría con su hija y, aunque separado, mantenía el vínculo con Paul. Visitas, comunicación, responsabilidad. No convivían, pero estaban. Y otro rasgo. A Humberto le gustaba caminar, mucho. Su hija recuerda una madrugada. Ella 11 años, Judy 9, Edson 7. El bus los deja en un cruce, lejos de casa, y en lugar de buscar transporte, Humberto lo hace caminar con maletas, lomas y más lomas, hasta llegar a casa de la abuela al amanecer. Los niños protestaban.
¿por qué no tomamos el microbús? Y él, tranquilos, caminar es salud. Su vida fue caminar para resolver, para construir, para insistir. Sí, pero ese día llegaron a las 2 de la mañana a casa de la abuela. Y ahora entramos en su gran obra pública, el colectivo. Humberto fue pieza clave de CENDEPRIP. Su presidenta, en el año 2025, Ana María Salazar, que trabajó con él desde 2013, lo dice sin rodeos. Era bellísimo como persona, hablador, chistoso, cercano, comprensivo y entregado. Humberto fue presidente en 2 ocasiones. La presidencia dura 3 años. Y él estuvo 6, un periodo de 2016 a 2018 y otro de 2018 a 2021. Los colegas lo quisieron y lo reeligieron. Y luego llegó el turno de Ana. Y Humberto, en ese caso, cuando ella era la presidenta, él fue vicepresidente. Seguía ahí, sosteniendo. Digamos que el mundo de Humberto tenía 3 pilares profesionales relacionados con el mundo de la investigación privada. Él seguía dando clase en la escuela. CENDEPRIP, que era la asociación, DISE, que era esa agencia operativa en la que él trabajaba, la Dirección de Investigaciones y Servicios Especiales, y la escuela, el proyecto de formar nuevos detectives con convenio con un instituto superior. Y Humberto trabajaba esos casos que le encargaban los clientes a través de DISE, esa agencia suya. Pero su obsesión era la escuela y la ley, la regulación, la dignidad profesional. Y Ana lo resume sin adornos. Hizo el 100% por la ley y por la escuela. Y no era una frase, era una forma de vivir. Porque Humberto no solo dirigía, hacía. Repartía folletos, limpiaba, contestaba teléfonos, redactaba, armaba expedientes. Los fines de semana enteros entre papeles. Su hija lo contaba riéndose. «Papá, tú eres todo». Y él respondía: «Sí, no hay dinero para pagar a alguien. Alguien tiene que hacerlo y lo quiero hacer yo». En 2023 se inaugura la Escuela Superior de Detectives. Eso no nace de la nada, nace de años de insistencia. Humberto era detective y quien conoce este oficio lo sabe. No es un trabajo, es una forma de vida. Le gustaba investigar, le gustaba enseñar, le gustaba que otros aprendieran. Era exigente consigo mismo. Si no investigaba, preparaba clases. Si no preparaba clases, estudiaba. Martes y jueves jugaba su pequeño partido corto de fútbol con compañeros. Un mínimo respiro. Por lo demás, trabajo, papeles, expedientes, llamadas, más trabajo. Llegaba a casa a las 7:30 u 8, cenaba, conversaba un poco con la familia y se encerraba de nuevo a trabajar hasta las 2 de la mañana. Se levantaba a las 6, sábados también. Domingos rara vez quedaba quieto. Si no trabajaba, visitaba a enfermos o hacía favores, siempre favores. Era un hombre de dar el corazón. Y su banda sonora de música era de otra época. José Luis Perales, Camilo Sesto, José José, los Daltons, los Pasteles Verdes, Los Ángeles, música de memoria, de casa, de papel y de madrugada. En sus últimos años, además, Humberto no estuvo solo. Tuvo una relación bonita, discreta, con una mujer llamada Gloria, peruana y residente en España. Durante la pandemia, Humberto la cuidó cuando enfermó de COVID. Y luego, incluso a la distancia, siguió pendiente de ella y de su familia. Y esa relación también lo empujó a viajar, a salir, a sonreír. Hay afectos que no necesitan más explicación. Y ahora viene algo que en este caso no es un añadido, es parte del corazón de este homenaje. Humberto fue el primer personaje de carne y sabueso que yo conocí personalmente. Era julio de 2022. Yo necesitaba un detective en Lima para un asunto profesional. Busqué referencias y apareció su nombre. Lo contacté y la conexión con él fue inmediata. Cercanía, profesionalidad, alegría desde el primer mensaje, y la verdad es que hizo un informe extraordinario. Un mes después, él tenía un viaje planificado a Madrid y nos encontramos en persona. De esas veces en las que el mundo, por una vez, encaja. Colaboró en el podcast en Detectives por el Mundo hablando de Perú. Participó en el inicio del congreso DETCON en el Colegio de Detectives de Cataluña, donde grabé este programa en directo. Y el último audio que conservo de él es dándome el pésame por el fallecimiento de mi madre y preocupado por ese pequeño infarto que me había dado.
un mensaje sincero, humano, de esos que no se olvidan. Y al final del relato, por supuesto, voy a compartirlo para que escuchéis su voz. La curiosidad es que a los pocos días él fallecería. Curiosa esta vida. Domingo 16 de junio de 2024, Día del Padre en Perú. Su hija le prepara su plato favorito, arroz con pato. Se reúnen, hay una foto, por cierto, de ese día. Familiar alrededor, ese día hacen algo especial. Se dicen palabras bonitas entre ellos, dedicatorias, agradecimientos, risas. Hoy lo recuerdan así, como una despedida sin saberlo. Humberto Hernán Díaz Tejada fallece el 20 de junio de 2024 con 68 años. No fue una muerte natural, fue una muerte violenta, abrupta, de esas que dejan a una familia en estado de irrealidad. Y el caso sigue en investigación. No buscamos morbo, nos encantaría encontrar la verdad. Y la verdad es esta: era un hombre sano, que se cuidaba, con planes, con escuela, con futuro. Y se fue de una forma que nadie esperaba. Y es que todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato. Y Humberto podría haber sido uno de esos nombres que se pierden, pero no, porque dejó huella en su familia, en sus alumnos, en sus colegas, en su institución, en su escuela y en su manera de hacer. Y hasta aquí nuestro homenaje a Humberto Hernán Díaz Tejada, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Hola Oscar, bueno, ya acabo de enterar de estas novedades. Mi más sentido pésame, hermano, mis condolencias a nombre de todos los detectives que te escucharon y te conocen virtualmente. Haré presente a él, mis colegas, pero bueno, la vida es así, nos pasa, tenemos una temporada, pues, ¿no? Tiempo de que tenemos que llegar al final. Comprendo el dolor, Oscar, comprendo el dolor, es un ser querido que yo imagino que has querido mucho, ¿no? Y que como todo hijo, ¿no? Como todo hijo, es una gran pérdida, efectivamente, ¿no? Bueno, yo también perdí a mi mamá hace muchos años, ¿no? Igual, yo sé el dolor que llevas por dentro, tranquilo. Bueno, por tu salud especialmente, Oscar, por tu salud. Esa noticia es verdad que me ha dado, es bastante preocupante, ¿no? Y yo quisiera que Dios te mejore pronto y salgas siempre al aire, siempre con ese entusiasmo, ¿no? Con ese cariño, con ese carisma que tienes, en verdad, colega, hermano, todavía acá nosotros te necesitamos, queremos tu pronta recuperación para que estés en tus actividades de siempre. Deseándote una vez más lo mejor del mundo y Dios te proteja y te bendiga y te recupere pronto. Un fuerte abrazo de acá desde Lima, Perú, y ya estaremos en contacto. Cuídate, mi hermano.